Era el verano de 1947 y el mundo todavía se estaba recuperando de los estragos de la Segunda Guerra Mundial. En el desierto de Nuevo México, algo extraordinario estaba a punto de suceder que cambiaría la historia para siempre. La ciudad de Roswell era una comunidad tranquila, conocida principalmente por su base aérea militar. El campo aéreo del ejército de Roswell albergaba al 509º Grupo de Bombarderos, la única unidad atómica del mundo en ese momento. A principios de julio, una tormenta eléctrica inusualmente violenta azotó la región cercana al rancho Foster. El capataz del rancho, William Brazel, conocido como Mac, escuchó una explosión diferente a cualquier trueno esa noche. A la mañana siguiente, Brazel salió a inspeccionar los daños en los pastizales de sus ovejas. Lo que encontró disperso por el campo no se parecía a nada que hubiera visto antes. Había trozos de un material metálico que parecía papel de aluminio, pero que tenía propiedades extrañas. También encontró varillas ligeras y piezas de algo que parecía pergamino o tela. Brazel recogió algunos de los escombros y se dio cuenta de que el material metálico volvía a su forma original después de arrugarlo. Intentó quemar el material con un encendedor, pero no se quemaba ni se ennegrecía. Las ovejas se negaban a cruzar el campo donde estaban esparcidos los restos extraños. Desconcertado, Brazel decidió llevar algunos de los restos a su vecino para mostrárselos. Nadie en la zona podía identificar qué era aquello, ni siquiera los residentes más antiguos. Unos días después, Brazel viajó a la ciudad de Roswell para informar al sheriff sobre su hallazgo. El sheriff George Wilcox escuchó la historia de Brazel con escepticismo pero con interés. Brazel le mostró al sheriff los trozos de escombros que había traído consigo. Wilcox, al no saber qué hacer, decidió contactar con la base aérea cercana. Habló con el mayor Jesse Marcel, el oficial de inteligencia del 509º Grupo de Bombarderos. Marcel fue enviado a la oficina del sheriff para examinar el material misterioso. Inmediatamente, Marcel supo que aquello no era parte de ningún avión conocido. El coronel William Blanchard, comandante de la base, ordenó a Marcel que fuera al rancho con Brazel. Marcel fue acompañado por el oficial de contrainteligencia Sheridan Cavitt en un vehículo militar. Llegaron al rancho al atardecer y tuvieron que pasar la noche allí antes de ver el campo de escombros. A la mañana siguiente, Brazel los llevó al lugar del impacto. Marcel se quedó atónito ante la cantidad de escombros esparcidos por una gran área. Comenzaron a recoger los restos, llenando cajas y el maletero de sus vehículos. Marcel notó extraños símbolos de color violeta en algunas de las vigas pequeñas, parecidos a jeroglíficos. El material era increíblemente ligero, pero extremadamente resistente. Intentaron romper una de las piezas con un mazo, pero ni siquiera se abolló. De regreso a la base, Marcel decidió hacer una parada rápida en su casa a altas horas de la noche. Despertó a su esposa y a su hijo pequeño para mostrarles lo que había encontrado. Esparcieron los extraños materiales sobre el suelo de la cocina para examinarlo. El hijo de Marcel sostuvo una pieza con los símbolos violetas y quedó fascinado. Marcel les dijo que estaban viendo algo que no era de este mundo, posiblemente un platillo volante. Al día siguiente, los escombros fueron llevados a la base de Roswell bajo estricta seguridad. El coronel Blanchard autorizó un comunicado de prensa que sacudiría al mundo. El oficial de información pública, Walter Howe, redactó el comunicado siguiendo las órdenes. El 8 de julio de 1947, el comunicado anunció que la RAF había capturado un disco volador. La noticia se extendió como la pólvora a través de los cables de noticias internacionales. Los titulares de todo el mundo proclamaban que el ejército tenía un platillo volante en su posesión. Mientras tanto, los escombros fueron enviados en avión a Fort Worth, Texas, para ser examinados por superiores. El general Roger Ramey, comandante de la 8ª Fuerza Aérea, se hizo cargo de la situación. Cuando Marcel llegó a la oficina de Ramey, se le ordenó que dejara los escombros en el suelo. Ramey y su jefe de Estado Mayor examinaron el material y decidieron cambiar la narrativa. Se ordenó a Marcel que no hablara con nadie sobre la verdadera naturaleza del material. Llamaron a la prensa a la oficina de Ramey para una conferencia de prensa improvisada. Para entonces, los restos reales habían sido sustituidos o cubiertos por los restos de un globo meteorológico común. Se tomó una foto famosa del general Ramey y Marcel agachados junto a los restos del globo. En la foto, la expresión de Marcel parece forzada y descontenta. Ramey anunció a la prensa que todo había sido un error lamentable. Explicó que los oficiales de Roswell se habían confundido con un reflector de radar de un globo meteorológico. La prensa aceptó la explicación oficial y la historia del platillo volante murió rápidamente. Al día siguiente, los periódicos publicaron rectificaciones diciendo que el platillo era solo un globo.
Brazel fue detenido por los militares durante varios días e interrogado exhaustivamente. Cuando fue liberado, Brazel cambió su historia y dijo que no había encontrado nada importante. Los vecinos notaron que Brazel tenía dinero nuevo y una camioneta nueva poco después. El incidente de Roswell se desvaneció de la memoria pública durante más de 30 años. Durante esas décadas, los testigos mantuvieron silencio por miedo o por patriotismo. No fue hasta 1978 que el físico nuclear y ufólogo Stanton Friedman reavivó el interés. Friedman localizó a Jesse Marcel, que ya estaba retirado, y le hizo una entrevista. Marcel declaró públicamente que el material que recogió no era de origen terrestre. Dijo que la historia del globo meteorológico fue una tapadera impuesta por el general Ramey. Esta revelación abrió las compuertas para que otros testigos salieran a la luz. Investigadores como Bill Moore y Charles Berlitz comenzaron a excavar en el caso. Publicaron el libro El incidente de Roswell en 1980, que se convirtió en un éxito de ventas. Nuevos testimonios sugerían que no solo hubo escombros, sino también un segundo lugar de impacto. Se rumoreaba que en este segundo lugar se había encontrado la nave principal casi intacta. Aún más impactante eran los informes sobre la recuperación de cuerpos extraterrestres. Dennis, un funerario local, contó una historia inquietante sobre aquellos días. Dennis afirmó que la base le había llamado preguntando por ataúdes herméticos de tamaño infantil. También preguntaron sobre cómo preservar cuerpos que habían estado expuestos a los elementos. Dennis fue al hospital de la base esa noche y vio un caos inusual. Afirmó haber visto a una enfermera amiga suya, que estaba en estado de shock. La enfermera le dibujó en una servilleta los extraños cuerpos que había ayudado a examinar. Describió seres pequeños, con cabezas grandes, sin pelo y con 4 dedos en las manos. Según Dennis, la enfermera fue transferida a Inglaterra poco después y se perdió su rastro. Otros testigos hablaron de camiones militares transportando grandes lonas bajo guardia armada. Se dijo que los cuerpos y la nave fueron llevados a Wright Field en Ohio, hoy Wright-Patterson. La historia de Roswell creció hasta convertirse en una mitología compleja. En 1994, ante la presión pública y del Congreso, la Fuerza Aérea realizó una nueva investigación. Publicaron un informe titulado El informe Roswell, realidad versus ficción en el desierto de Nuevo México. El informe admitía que la historia del globo meteorológico de 1947 era una mentira. Sin embargo, afirmaban que no era un platillo volante, sino un proyecto secreto llamado Mogul. El proyecto Mogul utilizaba trenes de globos de gran altitud para detectar pruebas nucleares soviéticas. Los reflectores de radar de Mogul estaban hechos de materiales que coincidían con la descripción de los escombros. Explicaron que la cinta con jeroglíficos era en realidad cinta adhesiva de una fábrica de juguetes usada en los reflectores. La Fuerza Aérea argumentó que el secreto de la Guerra Fría justificaba el encubrimiento inicial. Sobre los cuerpos, un segundo informe en 1997 sugirió que eran muñecos de prueba antropomórficos. Los escépticos señalaron que estos muñecos no se usaron hasta años después, en la década de 1950. Los ufólogos rechazaron la explicación de Mogul como otro encubrimiento más sofisticado. En 1995, apareció una película que supuestamente mostraba la autopsia de un alienígena de Roswell. El vídeo, promovido por Ray Santilli, causó sensación mundial y se emitió en televisión. Se veían médicos con trajes de protección diseccionando un cuerpo humanoide pálido y con grandes ojos. Años más tarde, los creadores admitieron que la película era un fraude, aunque afirmaron que se basaba en imágenes reales. A pesar de los desmentidos, Roswell se había consolidado como la meca de la ufología. Cada julio, miles de turistas acuden a la ciudad para el Festival OVNI de Roswell. El Museo Internacional del OVNI y Centro de Investigación se convirtió en una atracción principal. La ciudad ha abrazado su identidad extraterrestre, con farolas en forma de cabezas de alienígenas. Tiendas de recuerdos venden todo tipo de mercancía relacionada con los gris. El impacto cultural de Roswell se ve en innumerables películas y series de televisión. Desde Expediente X hasta Día de la Independencia, la idea de un accidente en 1947 es omnipresente. La teoría de que la tecnología moderna, como los chips y la fibra óptica, vino de la nave es popular. Algunos creen que el gobierno de Xiu tiene un tratado secreto con extraterrestres desde entonces. El Área 51, una base secreta en Nevada, a menudo se vincula con los restos de Roswell. Se dice que la nave y los cuerpos fueron trasladados allí para ingeniería inversa. A pesar de las explicaciones oficiales, las dudas persisten entre millones de personas. Los testigos originales han fallecido, llevándose sus secretos a la tumba. Sin embargo, sus declaraciones juradas y entrevistas en video permanecen como legado.
El nieto de Jesse Marcel III, continúa defendiendo la historia de su abuelo Paul. Sostiene que su abuelo era un hombre de honor, que no habría mentido sobre algo tan grave. El debate sobre Roswell se centra en la confianza en el gobierno frente a la evidencia testimonial. ¿Fue un globo espía de alto secreto lo que se estrelló esa noche? ¿O fue realmente una nave interplanetaria pilotada por seres de otro mundo? La falta de evidencia física pública es el mayor obstáculo para los creyentes. Los escépticos argumentan que la memoria es falible y que las historias crecieron con el tiempo. Fenómenos psicológicos y la influencia de la cultura pop podrían haber moldeado los recuerdos. Pero para aquellos que estuvieron allí, el evento fue real y traumático. El incidente de Roswell representa el nacimiento de la conspiración moderna. Nos hace cuestionar qué sabemos realmente sobre nuestro lugar en el universo. ¿Estamos solos o estamos siendo visitados? Roswell se ha convertido en una leyenda americana, comparable a la del rey Arturo. Independientemente de la verdad, el impacto económico en Roswell es innegable. La ciudad vive y respira su herencia alienígena con orgullo. Los archivos desclasificados de la CIA y el FBI sobre ovnis siguen siendo examinados. En 2020, el Pentágono confirmó la existencia de videos de fenómenos aéreos no identificados. Esto dio nueva vida a las teorías sobre Roswell y otros incidentes históricos. Si el gobierno admite que hay cosas en el cielo que no pueden explicar ahora, ¿qué pasaba en 1947? La tecnología de 1947 no era capaz de producir naves que desafiaran la física. Por eso, la hipótesis extraterrestre sigue siendo la explicación favorita para muchos. El incidente también nos enseñó sobre el poder del secreto gubernamental y sobre cómo una historia puede ser suprimida y luego resurgir con más fuerza. Quizás nunca sepamos con certeza absoluta qué cayó en el rancho Foster, pero la búsqueda de la verdad continúa inspirando a generaciones de investigadores. El misterio de Roswell es un recordatorio de que la realidad puede ser más extraña que la ficción. Mientras miramos a las estrellas, Roswell nos guiña un ojo desde el pasado. Es una historia de descubrimiento, encubrimiento, misterio y asombro. En el corazón del desierto de Nuevo México, la leyenda perdura. El viento todavía susurra secretos a través de la Artemisa y los cañones. ¿Fue el comienzo de una nueva era para la humanidad o simplemente un malentendido? La respuesta yace enterrada bajo capas de tiempo, polvo y documentos clasificados. Pero la pregunta sigue siendo tan potente hoy como lo fue en aquel caluroso julio de 1947. ¿Estamos solos? Roswell nos obliga a considerar que la respuesta podría ser un rotundo y mientras esa posibilidad exista, Roswell nunca será solo una ciudad más en el mapa. Es un símbolo de lo desconocido que espera ser descubierto. Las historias de los granjeros, los militares y la gente común se entrelazan aquí. Cada uno aporta una pieza al rompecabezas que quizás nunca se complete. Pero es en el intento de completarlo donde encontramos nuestra propia curiosidad humana. La fascinación por Roswell es, en última instancia, una fascinación por nosotros mismos y nuestro futuro. Así que la próxima vez que mires al cielo nocturno, recuerda a Roswell, recuerda que hace no mucho tiempo, algo cayó del cielo y nos hizo soñar. Y ese sueño, sea pesadilla o maravilla, es parte de nuestra historia colectiva. El incidente de Roswell sigue vivo. Y tal vez, solo tal vez, la verdad está ahí fuera, esperando.